Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a terminar el libro de Esdras. Esdras desciende de Aarón, tiene un linaje excelente, una sangre sacerdotal. El libro de Esdras del capítulo 1 al capítulo 6 habla de Zorobabel, que regresó de Babilonia, construyeron el altar y no hubo problema. Echaron cimientos del templo y hubo un gran problema. Empezaron los samaritanos a echarle piedra, a echar chisme con el rey de Persia, y durante todos los reyes de Darío, Ciro, Jerjes, Artajerjes, hubo una gran oposición para que se hiciera el templo. En el año 516 antes de Cristo, finalmente queda terminado el templo de Zorobabel y hubo una gran oración, hubo una Pascua. Cuando se hizo el altar, no hubo Pascua, hubo la fiesta de los tabernáculos. Y ya cuando se hace el templo de Zorobabel, hubo una Pascua. Esdras no construyó el templo. Esdras llega en el año 458. Ya estaba construido el templo. Y Esdras llega cuando gobernaba Artajerjes, que no es Jerjes. Jerjes es su papá. Y Jerjes se casó con Ester. Ester fue madrastra de Artajerjes. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras pasan casi 60 años. Y en el año 458 se deja venir Esdras desde Susa, Persia, a Jerusalén. Ya habían pasado casi 60 años de la venida de Zorobabel. Zorobabel se vino con 50,000. Esdras se vino con unos cuantos miles nada más. Además era escriba. Él inauguró el concepto de sinagogas. Ahí no se realiza ningún sacrificio. Ahí se estudia la palabra de Dios. Y él inauguró las sinagogas en Babilonia. La gran sinagoga, que era de 120 viejitos bien inteligentes. Ellos compilaron, reunieron la Biblia judía, el Pentateuco, los 5 libros. Y entonces Artajerjes, cuando le dice a Esdras, vete a Jerusalén y lleva la ley de tu Dios en tu mano. El Pentateuco también llevaba proverbios, llevaba salmos. Artajerjes se portó maravilloso con Esdras. Oro, plata, utensilios, camellos, caballos, todo lo que quiso Esdras se lo dio. Vete a Jerusalén, tierra de tu Dios, Dios del cielo. Cuentan que es poderosísimo. ¿Para qué quiero la ira de ese Dios contra mí? No es que Artajerjes sea creyente, tampoco Ciro, tampoco Darío. Es Dios quien está atrás de la historia moviendo a estos líderes mundiales. ¿Quién arriba del rey de Persia? ¿Quién arriba de Darío? ¿Quién arriba de Ciro? Nadie. Estamos hablando de líderes mundiales que están apoyando a un sacerdote, interesantemente judío, y es llevado a Jerusalén. 22 toneladas de plata, oro, para pagarle a los obreros. Esdras probablemente no conoce a Zorobabel, probablemente ya estaba muerto. Llega y lo primero, a los 4 días después de haber pesado el oro y la plata, llegan los principales, capítulo 9, y le dicen algo abominable, algo que lo destrozó. Los principales sacerdotes y todo el pueblo han escogido mujeres paganas para casarse, ellos y sus hijos. ¿Que no fueron llevados a Babilonia por este pecado? Entrando a Canaán le dijeron, no vayan a tomar mujeres paganas. ¿No fueron castigados por eso? ¿No mochó 10 tribus Dios por este pecado? Las 2 pequeñas tribus que quedaron abajo, ¿no las mandó a Babilonia por este pecado? Y ahora Dios en su misericordia permite que un grupito, un remanente libre, regrese a Jerusalén. Y Esdras está contento por la misericordia de Dios, porque es ese remanente, es el Señor que ha guardado. Esos son los verdaderos creyentes de Dios, de Jehová. Los judíos que se quedaron en Babilonia ya tenían mucho dinero. Se hicieron gente muy rica y no quisieron regresar. La Biblia dice que a los que Dios les motivó el corazón, regresaron a Jerusalén. Entonces entendemos que este es el verdadero remanente. Los verdaderos creyentes son los que regresaron con Zorobabel y con Esdras. Pero llega Esdras a Jerusalén y se sorprende
al ver que el remanente pecó de la misma forma que ha pecado Israel, matrimonios mixtos. Y entonces Esdras, que es un hombre de Dios, siente que el corazón se le desgarra. Vamos al texto, capítulo 9. Acabadas estas cosas, los principales o príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Los mismos enemigos del pueblo de Dios están aquí: jebuseos, fereceos, heteos, cananeos, egipcios, amorreos, todos, teniendo hijos con el pueblo de Israel, linaje escogido. En este momento sí, el pueblo de Dios es Israel, en este momento sí. Los poquitos que regresaron de Babilonia y de Persia, y ese poquito pecó. Esdras, un hombre de Dios, queda destrozado. Y más adelante le informan que el mismo Josué, el que edificó el templo de Zorobabel, fue uno de los primeros a agarrar mujer, él y sus hermanos. Esdras, desesperado y destrozado y despedazado, dice: ¿qué más haremos después de esto? Vayamos a Romanos. Pablo está hablando de esta lucha que tiene cada uno como persona, la carne. Romanos 7:18 dice esto. Algunos dicen que este capítulo Pablo lo escribió antes de convertirse al cristianismo, pero haciendo un análisis del texto, no es cierto. Pablo lo escribe siendo creyente, y tengo los argumentos para demostrar lo que digo bíblicamente. Después de la caída en Tarso, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Acuérdese del pueblo judío, del remanente, que vuelve a buscar mujeres paganas. Porque el querer el bien está en mí. ¿Qué tal nos regocijamos en una predicación? Nos gozamos, nuestro espíritu está hasta arriba en la presencia de Dios. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto lo termina Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Charles Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, dice de que cuando uno predica de esta forma, entonces dicen: el predicador tiene pecado. Este tipo de cristiano está hecho de una masa diferente, que piensa que él no tiene pecado y piensa que el prójimo sí tiene pecado. O puede pensar que el pecado de él es menor que el que habla. Dice Charles Spurgeon: he llegado noches a mi casa donde he tenido que tirarme a los pies de la cruz y llorar por mi pecado. Y de repente oigo a Pablo decir: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Esto lo estoy trayendo por el tema de Israel, que volvieron a pecar. Romanos 8:1. Ahora pues, por todo lo anterior, con todo y eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero luego viene el siguiente versículo que dice: los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu no son perfectos, pero los que andan conforme al Espíritu tienen una actitud al pecado diferente. El verdadero cristiano peca, pero su actitud al pecado es diferente. Se arrepiente, llora, desgarra su alma, llega a los pies de Cristo y se lamenta, confiesa su pecado y lucha por no pecar. El no creyente no, tiene una actitud diferente al pecado. Es como el gato, tapa la popó, que no lo descubran. No le importa que Dios lo vea pecar, con que no lo descubran. Ese no anda conforme al Espíritu, anda conforme a la carne. Andar conforme al Espíritu es: voy a luchar contra este pecado hasta el último día de nuestra vida. Pablo está condensando en Romanos lo que Esdras está sintiendo. ¿Cómo es posible, Señor, que el remanente, los mejores de tu pueblo, hayan hecho esto en 60 años? Volvamos a Esdras, capítulo 9, verso 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué mi pelo de la cabeza y mi pelo de la barba y me senté angustiado en extremo. Esa es la actitud de un cristiano ante el pecado. Estos tenían que matar animales para limpiar su pecado. ¿Nosotros también? No, porque ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, un solo sacrificio, una sola expiación por los pecados de nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es el evangelio de la gracia. Pecaremos para que la gracia abunde. Nunca sea así. Y luego dice: y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios
a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve angustiado hasta las 6 de la tarde, hasta la hora del sacrificio de la tarde. No se quería parar el hombre. Verso 5, al final me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy. Ni siquiera puedo levantar el rostro a ti por nuestras iniquidades. Señor, siempre hemos pecado. Verso 7, desde los días de nuestros padres hasta el día de los reyes en gran pecado y por nuestras iniquidades, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, por eso fuimos entregados al cautiverio. 8, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte tuya para hacer que nos quedase un remanentito, y ese remanentito pecó. Verso 9 al final dice que Dios inclinó su misericordia delante de los reyes de Persia para que ellos regresaran, para que les diesen vida y levantaran la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Después de tanta misericordia de Dios con ellos, Esdras dice, ahora ¿qué te digo? Si una y otra vez hemos pecado, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Esto también lo puede entender bien Pedro, cuando después de dar 3 años con el maestro y una noche anterior decirle, Señor, yo no te voy a negar, y después lo niega. Y antes de ser azotado el Señor, y Pedro dice que se vieron a los ojos, y entonces dice Pedro, ¿y ahora qué, Señor? Y en ocasiones nosotros hemos llegado a ese momento en que dicen, Señor, ¿y ahora qué te digo? Me volví a enojar, ¿y ahora qué? Y allí es donde la misericordia de Dios se derrama. ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos. Verso 13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, no entendemos, malvada carne, no entendemos. Esdras habla en primera persona de plural, hemos. Esdras no es como los predicadores actuales, esos que dicen que son muy como Juan el Bautista y te gritan, pecador, arrepiéntese, bola de pecadores. ¿Y él qué es? Porque señalan tan duro y te gritan, pecador, arrepiéntete. ¿Y tú qué? ¿Ya te examinaste? Hemos pecado. Y eso inspiró al pueblo. Y se le juntaron todos. Y una tarde lluviosa todos lloraron frente al templo. Niños, mujeres, hombres lloraron frente al templo. No nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos dices un remanente. Finalicé el 13. Termina el capítulo 9 diciendo, por tal razón, por lo antes dicho, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. No es posible estar ante la presencia de Dios porque Dios es 3 veces santo y nosotros somos infinitamente pecadores. Y Jeremías dice, perverso es el corazón del hombre. ¿Cómo es posible que vamos a estar en la presencia de Dios? Por medio de la sangre de Cristo es que podremos estar en su presencia. Por eso el que no va a alcanzar perdón es aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Ese no alcanza perdón, aunque sea muy bueno, aunque sea muy caritativo, sea un buen esposo. Si tiene por inmunda la sangre de Cristo, no verá la gloria de Dios, aunque sea bueno en su propio parecer. Somos pecadores. ¡Qué versículo tan lleno de gloria! Porque me da entrada a la eternidad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible estar en tu presencia a causa de nuestro pecado? Por la sangre de Cristo. La blasfemia del Espíritu Santo es eso, no creer en la suficiencia de la sangre de Cristo. Porque hay quienes creen en la sangre de Cristo más diezmo, en la sangre de Cristo más reparar un altar, sangre de Cristo más hablar lengua, sangre de Cristo más hacer milagros, sangre de Cristo más sanar. Es solamente la sangre de Cristo. Capítulo 10. El que se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Esdras no solamente se arrepiente, toman acciones. Y las acciones es dejar a todas las esposas que no son judías, aunque tengan crío. Y aquí está un dilema de interpretación, porque la Biblia dice que Dios odia el divorcio. Y entonces, ¿por qué aquí en Esdras se dan más de 500 divorcios, separaciones? Tiene usted que entender el contexto. Esdras es un caso muy especial, donde el linaje del pueblo de Dios estaba contaminado y había que separar para que siguiera la promesa. Es un caso
muy particular en la historia. Bien, sigamos el capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios frente al templo. Allí estaba hincado, levantando las manos, no quería levantar el rostro, se había arrancado el cabello, no quería comer, no quería tomar agua, estaba llorando. Y postrándose delante de la casa de Dios, inspiró al pueblo. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Y aparece ahí un tipo, Secanías, que es la primera vez y última vez que aparece en la Biblia, y él dice: aún hay esperanza para Israel. Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, hay esperanza para el pueblo de Israel. Y esto concuerda perfectamente con Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay, aún hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto, un compromiso con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Y el mismo Secanías le dice a Esdras: levántate, porque esta es tu obligación. La obligación del pastor es llevar a las ovejas al conocimiento escritural y que sean salvas por la palabra, porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Levántate, pues es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate. Entonces Esdras se levantó y juramentó a los príncipes de los sacerdotes, de los levitas, y todos ahí juramentaron. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Saí, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado. Lo que Esdras va a hacer es algo interesante. Él citó y le dio 3 días, 72 horas a todos los de la tribu, obviamente, de Benjamín y Judá, para que en 3 días se congregaran frente al templo. Aquel que no acuda queda fuera, expulsado. Se le van a quitar sus tierras y se le van a borrar sus genealogías. Vamos a romper sus antecedentes y va a ser expulsado. A los 3 días estaba todo Benjamín y Judá frente al templo. Y empezó a llover esa tarde. Y empezaron a temblar por su pecado, dice la Biblia, y por el frío de la lluvia. Y empezaron a llorar. Eran muchos los que habían pecado. Uno de los del pueblo dice: no nos va a dar tiempo. Estamos en la calle, está lloviendo, está llorando. Vamos a decirle a Esdras que haga cita por nombre a cada uno de ellos, que se presente con su mujer, y entre los principales y Esdras que le hagan juicio y que lo separen ahí mismo. Que levanten su mano y que juren. No había otra medida. Se separaron, pecaron. La paga del pecado es muerte. El pecado tiene sus consecuencias. Dios nos perdona, pero el pecado tiene sus consecuencias. Y entonces los separaron. Es muy probable que estas mujeres que se quedaron solas y los niños se les haya provisto de un muy buen dinero para subsistencia. Pero se separaron, porque este pueblo era un linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Se lo está diciendo a los cristianos, a la iglesia naciente. Vosotros sois linaje escogido, nación santa. No te comportes como el mundo, no seas como el mundo, no eres del mundo. Jesús dijo: este no es mi reino, ustedes son de otro reino. Vosotros no sois del mundo, vosotros sois mis ovejas. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No está hablando de los judíos, está hablando de la iglesia de Cristo. Verso 10, se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de tierras y de mujeres extranjeras. Ya se arrepintieron, ya lloraron, ya temblaron, correcto. Ahora tomen acción, sepárense de ellas. Y en la Biblia no aparece uno solo que no haya renunciado a sus mujeres. Y luego más adelante se da el nombre de muchos que ni vamos a conocer, y la cantidad son 113, que creemos que esos 113 que están mencionados al final del capítulo 10
son solamente representativos de todos los que tuvieron mujeres extranjeras. Pero algo que me sorprendió a mí y que probablemente sorprendió a Esdras es lo que está en el verso 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesuá, hijo de Josadac, y de sus hermanos, apareció Jesuá, el que construyó el templo de Zorobabel con Zorobabel. El sumo sacerdote fue de los primeros en buscar mujer extranjera y desobedecer el mandamiento. Esta generación de Zorobabel nació en Babilonia, estuvo desconectada de la escritura porque la escritura como tal, como libro, no existía, sino que es Esdras el que la compila. Estos hablaban arameo, hasta se les había olvidado el hebreo. Es una nueva generación desconectada, digamos una generación agringada. Hay una generación que nació en Estados Unidos que no habla español, habla inglés. Así eran estas gentes. Probablemente algunos ya no hablaban hebreo, hablaban arameo, que lo habían aprendido en Babilonia. Estaban desconectados culturalmente y doctrinalmente de Jehová. Y por eso no tardaron mucho en buscar mujeres extranjeras. Pero llegó el gran maestro escritural, escriba. Esdras y Nehemías ponen orden. Tanto Nehemías levanta un muro físico como Esdras levanta un muro espiritual. Y entonces dentro de estos dos muros queda el pueblo de Dios y afuera el mundo. Esdras y Nehemías eran un solo libro. Uno de los libros menos leídos por la cristiandad, Esdras. Algunos piensan que eran profeta. Esdras no fue profeta, fue un escriba, un hombre de Dios. Dios se ha movido tras bambalinas. Dios ha movido con sus hilos la historia. No es Nabucodonosor, no es Artajerjes, es Dios moviéndose. Y hoy en esta época, aunque parezca que el mal está ganando, Dios sigue moviendo todo. Y Dios cuida a sus ovejas. Y el verdadero remanente va a ser salvo, aun cuando estamos en un tiempo de una cristiandad apóstata y blasfema, que dice ser creyente. En medio de eso hay un remanente que se limpia por la sangre de Cristo y por la palabra de Dios, que es la que engendra la fe. Gracias, Señor, porque hemos terminado el libro de Esdras. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Por eso creemos en un Dios tan poderoso, tan grande, tan maravilloso, que tiene el control de la historia, aún en este tiempo tan difícil, de tanta violencia, maldad y apostasía. Creemos que no vendrá Él, dice Tesalonicenses, Él es el Rey Cristo. No vendrá Él si antes no viene la apostasía, y ya está aquí. Ayúdanos, Señor, a seguir en ese remanente, por tu gracia, a andar en el Espíritu. Ayúdanos también, como Esdras, a inspirar al pueblo a buscar a Dios a través de la palabra, a inspirar a más gente a buscar de tu palabra. Algún día estaremos en tu presencia, limpios por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.